En este video hablaremos acerca del ojo seco. Las glándulas lagrimales principales producen alrededor del 95% del componente acuoso de las lágrimas, y las glándulas lagrimales accesorias, como la de Krauss y la de Wolfram, producen el resto. La película precorneal de la lágrima consta de 3 capas. Tenemos como primera la lipídica, que es la que vemos en la imagen de color crema. Esta es segregada por las glándulas de Meibomian. Entre sus funciones está retrasar la vaporización de la capa, disminuir la tensión superficial y lubricar los párpados. La disfunción de esta capa puede dar lugar a un ojo seco por evaporización. Seguidamente tenemos la capa acuosa, que es aquella que está en la imagen de color azul. Es segregada por las glándulas lagrimales y está formada por proteínas, electrolitos y agua. Entre sus funciones está suministrar oxígeno, eliminar cualquier irregularidad mínima de la superficie corneal, lavar y eliminar desechos de estímulos. La deficiencia de esta capa puede dar lugar a un ojo seco por hiposecreción. Por último, tenemos la capa interna de mucina. Es segregada por las células calciformes conjuntivales. En algunas de sus funciones tenemos humidificar la córnea y la lubricación. La deficiencia de esta capa puede ser un signo de un estado hiposecretor o de evaporización. Las dos principales categorías del ojo seco pueden ser hiposecretoras, que pueden ser Sjögren o no Sjögren. El síndrome Sjögren es un proceso inflamatorio mediado por citocinas y receptoras que afectan a las glándulas lagrimales. El síndrome primario se caracteriza por la presencia de boca seca, y el síndrome secundario se caracteriza por un trastorno autoinmune sistemático del tejido conectivo. La queratoconjuntivitis seca no Sjögren, la primaria, está muy relacionada con la edad, con la destrucción del tejido lagrimal, la ausencia de la glándula lagrimal y la obstrucción de los conductos. La queratoconjuntivitis seca evaporativa está muy relacionada con la deficiencia de lípidos, recobertura defectuosa de la superficie. Entre los síntomas más característicos de estas categorías tenemos que son la irritación, sensación de cuerpo extraño, quemazón, presencia de secreción mucosa, fibrosa y visión borrosa transitoria. Dentro de las anomalías de la película lagrimal tenemos número 1 como los filamentos de moco y los desechos, 2 el menisco lagrimal marginal y la 3 la presencia de espuma en la película lagrimal o a lo largo del borde palpebral. Se produce en la disfunción de la glándula de Meibomian. Es muy importante recordar que un ojo seco predispone a queratitis bacteriana y ulceración estéril que pueden ocasionar perforaciones. Pruebas especiales. Para medir el tiempo de ruptura de la película lagrimal, se instala fluoresceína en el fondo del saco inferior. Se pide al paciente que parpadee varias veces y se detenga. Se examina la película de lágrimas con un haz de luz amplio y un filtro azul cobalto. Otras de las pruebas tenemos la rosa de Bengala. Es un colorante con afinidad por las células epiteliales muertas o desvitalizadas. Tiñe la conjuntiva vulvar expuesta, lo que da lugar a un patrón de tinción típico de la conjuntivitis seca. Consiste en 2 triángulos con sus bases en el limbo. Los filamentos y las placas corneales también se muestran de forma mucho más clara con el colorante de Bengala. Un inconveniente de la rosa de Bengala es que puede causar irritación ocular que puede durar hasta un día, especialmente en los ojos gravemente secos. Tenemos otra prueba que es la de Schirmer. Es útil cuando el examen con lámpara de hendidura no muestra signos de queraconjuntivitis seca y persiste la sospecha clínica de deficiencia acuosa. Esta prueba se hace para ver la cantidad de humedad
se utiliza a través de un papel de filtro especial. La prueba puede practicarse con o sin la instalación previa de un anestésico tópico. Dentro de los tratamientos para combatir el ojo seco tenemos los geles, las gotas, la oclusión temporal, la oclusión a largo plazo reversible, la oclusión permanente. Otras opciones tenemos las ciclosporina tópica, los agentes colinérgicos orales. Cada proceso ciliar está cubierto por una capa de epitelio pigmentado. Continúa con el epitelio pigmentario de la retina y una capa epitelial no pigmentada continúa con la neuroretina. Cada proceso tiene también una terminación arteriolar central en una rica red capilar. La secreción del humor acuoso se ve disminuida por factores que inhiben el metabolismo activo como la hipoxia y la hipotermia, pero es independiente del nivel de presión intraocular. La anatomía del drenaje del humor acuoso nos dice que consta de la trama trabecular. Es una estructura similar a un filtro, situada en el ángulo de la cámara anterior, a través de la cual el 90% del humor acuoso abandona el ojo. Tenemos que esta se clasifica en tres. La trama uveal es la porción más interna que consta de una malla en forma de cordones que se extienden desde la raíz del iris hasta la línea de Chagalve. Tenemos la trama córneo-escleral, forma la porción media más grande que se extiende desde el espolón escleral hasta la línea de Chagalve. Tenemos la trama endotelial, es la parte externa estrecha del trabéculo que enlaza la trama córneo-escleral con el endotelio de la pared interna del canal de Schlenk. El canal de Schlenk es un canal circunferencial. La pared interna del canal está cubierta por células endoteliales con forma de huso que contienen invasiones. La pared externa del canal está cubierta por células aplanadas, lisas y contienen las aberturas de los canales colectores. Hablemos ahora sobre la presión intraocular. Se dice que la presión intraocular normal varía con el momento del día, el latido cardíaco, la presión arterial y la respiración. El rango medio de fluctuación diurna de la presión intraocular en los ojos normales es de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, la variación es mayor en los pacientes con glaucoma o hipertensión ocular. En los pacientes con glaucoma con tensión normal, las fluctuaciones son las mismas que en personas normales. Una determinación única normal, especialmente si se realiza al final de la tarde, puede dar lugar a confusiones, por lo que puede ser necesario obtener varias determinaciones en diferentes momentos del día. El glaucoma es una neuropatía óptica con un aspecto característico de la pupila óptica y patrones específicos de defectos en el campo visual que suele asociarse con una presión intraocular aumentada, aunque no invariablemente. El glaucoma puede ser congénito o adquirido. La clasificación posterior en los tipos de ángulo puede ser abierto y ángulo cerrado también. Se basa en el mecanismo por el cual se ve afectado el drenaje del humor acuoso. El glaucoma puede asociarse también y puede ser primario, secundario, dependiendo de la presencia o la ausencia de factores asociados que contribuyen a que la presión aumente. En los glaucomas primarios, la elevación de la presión intraocular no se asocia con otros factores oculares, mientras que en los glaucomas secundarios, un trastorno identificable, ocular o no ocular, altera el drenaje del humor acuoso, que a su vez da lugar a una elevación de la presión intraocular. Los glaucomas secundarios pueden ser adquirido o del desarrollo y del tipo del ángulo abierto o de ángulo cerrado. Clasificación del glaucoma secundario de ángulo abierto.
puede ser glaucoma pretrabecular, en el que el drenaje del humor acuoso está obstruido por una membrana que cubre el trabéculo y que puede constar de tejido fibra vascular, glaucoma neovascular, células endoteliales, entre otros. Tenemos el glaucoma trabecular, en el que la obstrucción ocurre como resultado del taponamiento de la trama. Esto se da por partículas de pigmento, glaucoma pigmentario, glóbulos rojos degenerados, entre otros. Tenemos el glaucoma posttrabecular, en el que el propio trabéculo es normal, pero el drenaje del humor acuoso está afectado como resultado de una presión venosa episcleral elevada debido a síndrome de Sturge, obstrucción de la vena cava superior. En los glaucomas secundarios de ángulo cerrado, el drenaje está afectado por la sobreposición entre el iris periférico y el trabéculo por fuerzas anteriores o posteriores, en donde las fuerzas posteriores empujan al iris periférico contra el trabéculo, debido a la seclusión pupilar. Las fuerzas anteriores estiran del iris sobre el trabéculo por contracción de la membrana inflamatoria o membranas fibrovasculares. Tonometría de Wolman es la determinación objetiva de la presión intraocular, basada habitualmente en la fuerza necesaria para aplanar la córnea o el grado de identificación corneal producida por una fuerza fija. El procedimiento se dice que se instala anestésico tópico y fluoresceína. En la lámpara de hendidura se aplica un prisma de Goldman. Se verá un patrón de 2 semicírculos, uno por encima y otro por debajo de la línea media horizontal. Se hace rotar el dial del tonómetro para alinear los bordes interiores de los semicírculos. La lectura del dial multiplicada por 10 es igual a la presión intraocular. Los posibles errores: se dice que un patrón de fluoresceína inapropiado como resultado de un exceso de fluoresceína hará que los semicírculos sean demasiado gruesos y los radios demasiado pequeños. La gonioscopia facilita el análisis del ángulo y supone el examen. Tenemos dos. La gonioscopia diagnóstica es el que nos va a facilitar la identificación de estructuras angulares anormales y la estimación de la amplitud del ángulo de la cámara, mientras que la gonioscopia quirúrgica permite visualizar el ángulo durante procedimientos como la trabeculoplastía con láser y la goniotomía. La gonioscopia puede ser indirecta como directa, y cada una tiene una diferencia específica de la otra. La indirecta proporciona una imagen en espejo del ángulo opuesto y se pueden emplear solo conjuntamente con una lámpara de hendidura, mientras que las goniolentes directas proporcionan una visión directa del ángulo, no requieren una lámpara de hendidura y se emplean con el paciente en decúbito supino. En la gonioscopia D6, las etapas preliminares son las mismas que en la gonioscopia de Goldman, pero no se necesitan líquido de acoplamiento. En la gonioscopia de Goldman hay que avisar al paciente de que la lente tocará el ojo, pero no causará más que una leve molestia. También hay que pedirle al paciente que mantenga ambos ojos abiertos en todo momento y que no mueva la cabeza hacia atrás cuando se inserte la lente. Tenemos también los goniolentes, que son 3 espejos de Goldman. Es una goniolente indirecta que tiene un diámetro de la superficie de contacto de aproximadamente de 12 milímetros. Es relativamente fácil de dominar y proporciona una excelente visión del ángulo. También estabiliza el globo y por lo tanto es apropiada para la trabeculoplastía con láser de argón. La curvatura de la superficie de contacto de la lente es mayor que el de la córnea, por lo que es precisa una sustancia de acoplonamiento viscosa con el mismo índice de refracción de la córnea para ocupar el espacio entre la córnea y el goniolente.
Identificación de las estructuras del ángulo. La línea de Chagall es la estructura más anterior que aparece como una línea opaca. Anatómicamente representa la terminación periférica de la membrana de Descemet y el límite anterior del trabéculo. La cuña corneal es útil para localizar una línea de Chagall invisible de la siguiente forma, empleando un haz de la lámpara de hendidura estrecho en donde se pueda ver dos reflexiones lineales, una de la superficie externa de la córnea y su unión con la esclerótica y otra de la superficie interna de la córnea. Las dos reflexiones se encuentran en el vértice de la cuña corneal que coincide con la línea de Chagall. El trabéculo se extiende desde la línea de Chagall hasta el espolón escleral y tiene una anchura media de 600 milímetros. El canal de Slene se puede identificar en ojos sin pigmentación trabecular como una línea ligeramente más oscura profunda en el trabéculo posterior. A veces se puede ver sangre en este canal. Si los joniolentes comprimen las venas episclerales. Las causas patológicas de aumento de la presión venosa episcleral que se pueden asociar con presencia de sangre en el canal de Slene son síndrome de Sturgeon y la fístula carótida. El espolón escleral es la proyección más anterior de la esclerótica y el lugar de adhesión del músculo longitudinal del cuerpo ciliar. Los vasos sanguíneos se pueden observar a menudo en los ojos normales porque discurren siguiendo un patrón radial en la base del receso angular. Los vasos sanguíneos patológicos que circulan aleatoriamente en varias direcciones aparecen en glaucoma neovascular, síndrome de uveitis de Fuchs y la uveitis anterior crónica. Graduación de la amplitud del ángulo. Es una parte esencial de la valoración de los ojos glaucomatosos o potencialmente glaucomatosos. Sus principales objetivos son valorar el estado funcional del ángulo, su grado de cierre y el riesgo de cierre futuro. El sistema de Schaffer registra en grados de arco el ángulo formado por dos líneas tangenciales imaginarias dibujadas por la superficie interna del trabéculo y la superficie anterior del iris alrededor de un tercio de la distancia desde su periferia. Tenemos el ángulo que es de grado 4, de 35 grados a 45 grados. Es el ángulo más amplio característico de miopía y afaquia, en el que el cuerpo ciliar se puede visualizar con facilidad, no se puede cerrar. El ángulo 3 va desde 25 grados a 35 grados. Es un ángulo abierto en el que al menos puede identificarse el espolón escleral, tampoco se puede cerrar. El grado 2, que es de 20 grados, es un ángulo moderadamente estrecho, en el que solo el trabéculo puede identificarse. El cierre del ángulo es posible pero improbable. El grado 1, que es de 10 grados, es un ángulo muy estrecho, en el que solo se puede identificar la línea de Chagall y quizás también el externo del trabéculo. El cierre del ángulo no es inevitable, pero el riesgo es alto. El ángulo hendido es aquel en el que no hay contacto iridocorneal obvio, pero no se pueden identificar estructuras del ángulo. Este ángulo tiene mayor riesgo de cierre y cabeza del nervio óptico. Anatomía aplicada. Se dice que el glaucoma, la clave para interpretar la pérdida del campo visual con relación a la excavación del nervio óptico, es la comprensión de la distribución de los 1.2 millones de axones de las células ganglionares cuando pasan a través de la retina, entran en el canal escleral y forman la cabeza del nervio óptico. Una lesión glaucomatosa se asocia con signos característicos que afectan 1. A la capa fibrosa nerviosa retiniana, la cabeza del nervio óptico y el área parapapilar. También está la atrofia parapapilar, que rodea la cabeza del nervio óptico. Es muy frecuente en los ojos con miopías altas y también se puede producir en algunos ojos sanos en métropes. Sin embargo, también hay una correlación entre atrofia parapapilar y glaucoma.
La atrofia que rodea la pupila óptica consta de dos zonas, una zona beta interna que bordea el margen del disco, que a su vez está rodeada concéntricamente por una zona alfa externa. La parimetría es un método para evaluar el campo visual. Puede dividirse en parimetría cinética, que es una valoración bidimensional del límite del cono de visión. Implica la presentación de un estímulo móvil de iluminación o intensidad, conocida desde un área sin visión a un área con visión hasta que se percibe. La parimetría estática es un concepto más difícil de percibir, pero una vez captada forma la base de la valoración moderna del glaucoma. Es una valoración tridimensional de la altura predeterminada del cono de visión. La perimetría estática supone la presentación de estímulos no móviles de diversa luminancia en la misma posición para obtener un límite vertical del campo visual. Dentro de las fuentes de error de la parimetría tenemos la meiosis, las opacidades del cristalinos, las gafas, la ptosis, la adaptación retiniana inadecuada y los errores de refracción no corregidos. La hipertensión ocular es el término que se emplea cuando la presión intraocular se encuentra por encima de 21 milímetros de mercurio en 2 ocasiones consecutivas, en ausencia de cambios glaucomatosos detectables. Aunque el 4 al 7% de la población por encima de los 40 años de edad tiene una presión intraocular superior a los 25 milímetros de mercurio, solo el 1% de las personas con hipertensión ocular desarrollarán glaucoma cada año. El glaucoma primario de ángulo abierto, también denominado glaucoma crónico simple, es una enfermedad generalmente bilateral, aunque no siempre simétrica. Inicia en la edad adulta. La presión intraocular es mayor de 21 milímetros de mercurio en algún momento del curso de la enfermedad. Un ángulo abierto de aspecto normal, lesión glaucomatosa de la cabeza del nervio óptico, pérdida del campo visual. Dentro de los factores de riesgos y asociaciones está que se da por la raza, por la edad, por historia familiar y herencia. La miopía se asocia con una incidencia aumentada en los ojos miopes, son más sensibles a la lesión inducida por la presión y también se da por enfermedades retinianas. Se dice que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto suelen ser asintomáticos hasta que tienen lugar a una pérdida significativa del campo visual. Dentro de los signos tenemos que la presión intraocular aumenta, las fluctuaciones diurnas de la presión intraocular también, cambios de la pupila óptica, hay cambios visuales y también la gonioscopía muestra un ángulo abierto normal. Dentro de las evaluaciones que se deben hacer, se debe realizar agudeza visual y estado de la refracción, biomicroscopía con lámpara de hendidura, la gonioscopía, la perimetría y también la tonometría de aplanación. Glaucoma de tensión normal. También se denomina glaucoma de baja tensión. Es una enfermedad que afecta predominantemente a ancianos y es más frecuente en mujeres. Se relaciona porque hay una presión intraocular media igual o inferior a 21 milímetros de mercurio en la determinación diurna, lesión glaucomatosa del nervio óptico y pérdida del campo visual, ángulo de drenaje abierto en la gonioscopia, ausencia de causas secundarias de lesión glaucomatosa del nervio óptico. Glaucoma primario de ángulo cerrado. Es una enfermedad en la que la elevación de la presión intraocular ocurre como resultado de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por el cierre parcial o completo del ángulo por el iris periférico. El glaucoma de ángulo cerrado latente solo se realiza con algún grado de certeza en un ojo durante un ataque de glaucoma congénito, agudo en el otro. Por lo tanto, a menudo solo puede sospecharse prospectivamente. Esencialmente, el término cierre el ángulo latente implica un ojo anatómicamente predispuesto. No hay síntomas. Se realiza la biomicroscopía con lámpara de hendidura. El glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo es una emergencia que pone en peligro la visión y supone una pérdida dolorosa de la visión debido al cierre brusco
y total del ángulo. Los síntomas, en el caso clásicos, incluye una pérdida unilateral de la visión rápidamente progresiva, asociada con dolor y congestión periocular. Hay náuseas y vómitos en los casos graves. Se debe realizar una biomicroscopía con lámpara de hendidura, donde va a haber enrojecimiento debido a la inyección de los vasos sanguíneos, límbicos y conjuntivales. Edema corneal. La cámara anterior tiene una escasa profundidad con contacto iridocorneal periférico. El glaucoma de ángulo cerrado poncongestivo. El glaucoma de ángulo cerrado poncongestivo se refiere a la consecuencia de un ataque de cierre del ángulo agudo. Se puede ver en las 3 situaciones clínicas siguientes: en la posquirúrgica, en la reabertura espontánea del ángulo y también en el colapso del cuerpo ciliar. Entre los signos clínicos se dice que se debe realizar la biomicroscopía con lámpara de hendidura. Destellos y células en el humor acuoso, atrofia del estroma del iris con una configuración en forma de espiral, finos gránulos de pigmentos en la superficie. El glaucoma pigmentario suele ser un cuadro bilateral caracterizado por la liberación de gránulos de pigmento desde el epitelio pigmentario del iris y su depósito por todo el segmento anterior. Afecta principalmente a personas de raza blanca y se puede heredar como un rasgo autosómico dominante con penetrancia variable. Entre los signos clínicos podemos ver que la córnea muestra depósito de pigmento en el endotelio con una distribución vertical en forma de huso. El tamaño y la densidad del depósito suelen ser proporcionales a la importancia de la atrofia del iris asociada. Podemos ver que dentro de los signos de este glaucoma tenemos que la presión intraocular puede ser inicialmente muy inestable, de forma que una única lectura normal no excluye la posibilidad de un glaucoma. Entre los tratamientos se dice que puede estar la trabeculoplastía con láser, el tratamiento glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un cuadro relativamente frecuente y grave que ocurre como resultado de la neovascularización del iris. El factor etiopatogénico común es una isquemia retiniana crónica, difusa y grave. Se ha postulado que el tejido retiniano hipóxico produce factores de crecimiento vasoproliferativos en un intento de revascularizar las zonas hipóxicas. Estos factores inducen el desarrollo de la neovascularización sobre la retina y también son capaces de difundir hacia el segmento anterior donde inicia la rubiosis iridis y la neovascularización en el ángulo de la cámara anterior. Esto último impide inicialmente el drenaje del humor acuoso en presencia de un ángulo abierto y posteriormente se contrae para producir un glaucoma de ángulo cerrado secundario que suele ser grave e imparable. El glaucoma neovascular se puede prevenir a menudo con un tratamiento oportuno de la isquemia de la retina mediante fotocoagulación con láser. Entre sus causas podemos mencionar la oclusión isquémica de la vena central de la retina, la diabetes mellitus y algunas otras causas que incluyen la enfermedad obstructiva carotidea, oclusión de la arteria central de la retina, tumores intraoculares, desprendimiento de retinas de larga duración, inflamación intraocular crónica. La clasificación del glaucoma neovascular es conveniente dividirla en 3 etapas siguientes: rubeosis iridis, glaucoma de ángulo abierto secundario y glaucoma de ángulo cerrado secundario a sinequias. Rubeosis iridis. Signos clínicos. Grupos de pequeños capilares dilatados o manchas rojas se desarrollan en el borde pupilar y pueden pasar desapercibidos con facilidad a menos que el iris sea examinado cuidadosamente con un gran aumento. Los vasos sanguíneos nuevos crecen radialmente sobre la superficie del iris hacia el ángulo, a veces uniéndose con vasos sanguíneos dilatados en el collarete. En este estadio, la presión intraocular puede ser todavía normal y los vasos nuevos pueden regresar espontáneamente o con tratamiento.
Entre sus causas podemos mencionar se deben a obstrucción de la vena central de la retina, a retinopatías diabéticas y a obstrucción de la arteria central de la retina o desprendimiento de retina. Glaucoma secundario de ángulo abierto. Signos clínicos. Los vasos sanguíneos nuevos siguen creciendo a través de la superficie del iris hacia su raíz. El tejido neovascular prolifera a través de la cara del cuerpo ciliar y el espolón escleral para invadir el ángulo. En el ángulo, los nuevos vasos sanguíneos se ramifican y forman una membrana fibrovascular que bloquea el trabéculo y origina un glaucoma secundario de ángulo abierto. Glaucoma secundario de ángulo cerrado. Está causado por la contracción del tejido fibrovascular en el ángulo con estiramiento del iris periférico sobre el trabéculo. De esta forma, el ángulo se cierra circunferencialmente como una cremallera. Entre sus signos clínicos, agudeza visual gravemente reducida, congestión del globo ocular y dolor, presión intraocular muy alta y edema corneal, destellos en el humor acuoso debido a la pérdida de proteínas de los nuevos vasos del iris y rubiosis iridis grave con distorsión de la pupila y ectropión uveal debido a contracción radial del tejido fibrovascular. Diagnóstico diferencial. Glaucoma primario de ángulo cerrado congestivo. En ocasiones, los pacientes con glaucoma neovascular pueden presentar bruscamente dolor, congestión y edema corneal. La inflamación post-vitrectomía. En pacientes diabéticos se puede asociar con congestión y aumento de la vasculatura del iris y un incremento transitorio de la presión intraocular que puede confundirse con un glaucoma neovascular. Sin embargo, estos signos suelen resolverse después de la administración intensiva de corticoides tópicos. Glaucoma inflamatorio. Los glaucomas secundarios a inflamación intraocular representan con frecuencia un reto diagnóstico y terapéutico. Aunque en algunos casos la elevación de la presión intraocular es transitoria e inocua, generalmente es persistente y gravemente lesiva. El glaucoma secundario es la causa más frecuente de ceguera en los niños y los adultos con uveitis anterior crónica. Entre sus problemas diagnósticos podemos encontrar las fluctuaciones de la presión intraocular, el colapso del cuerpo ciliar y los mecanismos de la presión intraocular, bloqueo pupilar, formación progresiva de sinequias y obstrucción de la malla trabecular. Clasificación del glaucoma inflamatorio. Entre la clasificación podemos mencionar el cierre de ángulo con bloqueo pupilar, cierre de ángulo sin bloqueo pupilar, ángulo abierto, síndromes específicos de uveitis hipertensiva. Entre estos podemos mencionar el síndrome de uveitis de Fuchs y el síndrome de Posner-Schlossman. Glaucoma de ángulo cerrado con bloqueo pupilar. El glaucoma secundario a bloqueo pupilar está causado por sinequias posteriores que se extienden 360 grados. La presión aumentada en la cámara posterior resultante causa un abombamiento anterior del iris periférico que se asocia con una disminución de la profundidad de la cámara anterior y la aposición del iris periférico al trabéculo y la córnea periférica. Este iris inflamado se adhiere fácilmente al trabéculo y el contacto írido-corneal se vuelve permanente con el desarrollo de sinequias anteriores periféricas. El glaucoma de ángulo cerrado con bloqueo pupilar es poco frecuente. La mayoría de los ojos con seclusión pupilar muestran una presión intraocular normal o inferior a la normal debido a la existencia asociada de colapso crónico del cuerpo ciliar. Entre sus signos clínicos podemos mencionar seclusión pupilar, iris bombé y cámara anterior poco frecuente. También se puede mencionar un cierre de ángulo por contacto írido-trabecular. Glaucoma de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar. La uveitis anterior crónica causa el depósito de residuos inflamatorios en el ángulo. Su organización y contracción subsiguientes que estira el iris periférico sobre el trabéculo, causando de este modo un cierre gradual y progresivo del ángulo por sinequias, con un posible aumento de la presión intraocular.
Los ojos con ángulo estrecho previo pueden tener un riesgo mayor, por ejemplo, si presentan inflamación granulomatosa con nódulos inflamatorios en el ángulo. Signos clínicos. La cámara anterior es profunda, pero la gonioscopía muestra un cierre del ángulo extenso por sinequias anteriores periféricas. Glaucoma de ángulo abierto en la uveitis anterior aguda. Durante la fase aguda de la uveitis anterior, la presión intraocular suele ser normal o inferior a lo normal debido al colapso ciliar asociado. En ocasiones, sin embargo, se desarrolla un glaucoma de ángulo abierto secundario debido a la obstrucción del drenaje del humor acuoso, generalmente justo cuando la inflamación aguda está cediendo y la función del cuerpo ciliar está volviendo a la normalidad. Este efecto, que suele ser transitorio e inocuo, puede ser inducido por los corticoides o estar causado por una combinación de los siguientes mecanismos: obstrucción trabecular por células y desechos inflamatorios, que se puede asociar con un aumento de la viscosidad del humor acuoso; trabeculitis aguda, que es asociada con inflamación y edema de la red trabecular con disminución secundaria a la porosidad intratrabecular; y la prostaglandinas, que pueden asociarse con presión intraocular aumentada, aunque el metabolismo exacto es incierto. Glaucoma de ángulo abierto en la uveitis anterior crónica. El principal mecanismo de glaucoma en el síndrome de uveitis de Fuchs. El síndrome de uveitis de Fuchs es una uveitis anterior idiopática unilateral crónica y no granulomatosa con un inicio insidioso y que es resistente al tratamiento con corticoides. La complicación más frecuente es la catarata. El glaucoma secundario de ángulo abierto, debido probablemente a esclerosis trabecular, sucede aproximadamente en el 30% de los casos. Por lo tanto, los pacientes deben examinarse a intervalos de 6 meses. La presión intraocular elevada al principio de forma intermitente, posteriormente lo está de forma constante. En algunos pacientes el aumento de la presión es precipitado por la cirugía de la catarata. El tratamiento es similar al de los otros tipos de glaucoma por uveitis. Síndrome de Posner-Schlossman. El síndrome de Posner-Schlossman se caracteriza por crisis recurrentes de glaucoma secundario de ángulo abierto agudo unilateral asociados con uveitis anterior leve. Se supone que la causa de la presión intraocular aumentada es una trabeculitis aguda. Esta enfermedad es muy rara y afecta típicamente a adultos jóvenes. Los hombres están afectados con mayor frecuencia que las mujeres. La presión intraocular está aumentada durante unas horas o varios días. Las crisis son unilaterales, aunque el 50% de los pacientes tienen afectación bilateral en diferentes momentos. Los intervalos entre las crisis varían en duración y con el paso del tiempo suelen alargarse. Los pacientes deben controlarse aunque los ataques hayan cedido completamente, porque es un porcentaje importante de ellos presentar glaucoma de ángulo abierto crónico. Entre algunos de los síntomas se dice que es con malestar leve, halos alrededor de las luces y visión ligeramente borrosa. Además, también edema epitelial corneal debido a la presión intraocular elevada entre 40 a 80 milímetros de mercurio, algunas células en el humor acuoso y finos precipitados corneales centrales blancos. También se muestra un ángulo abierto en la gonioscopía. Glaucoma relacionado con el cristalino. Glaucoma facolítico. El glaucoma facolítico o glaucoma por proteínas del cristalino es un glaucoma de ángulo abierto secundario que se produce en asociación con una catarata hipermadura. Es más frecuente en países poco desarrollados donde los pacientes con catarata suele presentarse tarde. Está causado por obstrucción trabecular por proteínas solubles del cristalino de elevado peso molecular que han difundido a través de una cápsula intacta hacia el humor acuoso. Los macrófagos que han fagocitado algunas de las proteínas también pueden contribuir al bloqueo trabecular. Este trastorno no se debe confundir con la uveitis facoanafiláctica,
que es una reacción granulomatosa autoinmune a las proteínas del cristalino que se produce en un ojo con una rotura de la cápsula. Glaucoma facomórfico. El glaucoma facomórfico es un glaucoma secundario de ángulo cerrado agudo desencadenado por una catarata intumescente. Se puede obtener una historia de afectación gradual de la visión o un incremento de la miopía. El cristalino sigue creciendo a lo largo de la vida. El crecimiento ecuatorial, que afloja el ligamento suspensorio, permitiendo así que el cristalino se mueva hacia adelante, se combina con el crecimiento anteroposterior para aumentar el contacto irido-lenticular y potenciar el bloqueo pupilar y el iris bombé. Por lo tanto, el glaucoma facomórfico y el glaucoma primario de ángulo cerrado se superponen conceptualmente. Puede resultar difícil diferenciarlos en la clínica. La presentación es similar al glaucoma primario de ángulo cerrado agudo, con una cámara anterior poco profunda y una pupila dilatada. Suele ser evidente una opacidad del cristalino. Glaucoma traumático, glaucoma por hematíes. Un hipema traumático puede asociarse con una elevación secundaria de la presión intraocular causada por el bloqueo del trabéculo por los hematíes. La oclusión pupilar por un coágulo de sangre puede superponer un componente de ángulo cerrado. Puede producirse una segunda hemorragia en los 3 a 5 días siguientes a la lesión inicial y suele ser más grande que el primer sangrado, especialmente en personas de raza negra. Los pacientes con hemoglobinopatías de células falciformes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con el hipema traumático. Riesgos del glaucoma. Aunque la mayoría de los hipemas traumáticos son relativamente inocuos y transitorios, en algunos pacientes una elevación grave y prolongada de la presión intraocular puede lesionar el nervio óptico y hacer que la córnea se tiña con sangre. Esto último puede progresar rápidamente y tardar años en resolverse. El nervio óptico está en peligro con presión intraocular superiores a 50 milímetros de mercurio durante 2 días. El tamaño del hipema es un buen indicador del pronóstico visual y del riesgo de complicaciones. Glaucoma por recesión del ángulo. La recesión del ángulo supone la rotura de la cara del cuerpo ciliar, la porción que se encuentra entre la raíz del iris y el espolón escleral como resultado de una lesión traumática contusa, y se detecta por gonioscopía como un ensanchamiento irregular de la banda del cuerpo ciliar. Aunque un gran porcentaje de ojos con hipema traumático también muestra alguna evidencia de recesión del ángulo, solo el 6 y 9% desarrollan glaucoma después de 10 años. Se cree que el aumento de la presión intraocular es secundario a lesión trabecular y no por la propia recesión del ángulo. El riesgo de glaucoma está directamente relacionado con la extensión del ángulo de recesión, debido a que el glaucoma puede que no presente hasta el cabo de muchos meses o incluso años después de la lesión inicial. Todos los pacientes con recesión del ángulo deben examinarse periódicamente. Es importante comparar el aspecto del ángulo en los dos ojos y comparar también las partes diferentes del ángulo en el mismo ojo. Otros glaucomas secundarios. Glaucoma por células fantasma. En el glaucoma por célula fantasma hay una obstrucción trabecular por hematíes degenerados. Aproximadamente 2 semanas después de una hemorragia vítrea se pierde la hemoglobina de los hematíes y estos se convierten en células fantasma que pasan a través de un defecto en la hialoides anterior del humor vítreo hacia la cámara anterior. Debido a que han perdido su flexibilidad normal, estas células quedan atrapadas en los poros del trabéculo y obstruyen el drenaje del humor acuoso. El glaucoma por célula fantasma puede tener lugar en las siguientes situaciones: extracción de una catarata en el contexto de una hemorragia vítrea previa, hemorragia vítrea en un ojo que ya es afáquico o pseudoafáquico, cuando la cirugía de la catarata se complica con una hemorragia vítrea e hipema. El hipema desaparece, pero los glóbulos rojos del vítreo persisten y evolucionan a células fantasma.
Entre sus signos clínicos podemos mencionar que la córnea puede estar edematosa debido a la presión intraocular elevada o al traumatismo quirúrgico, y en la cámara anterior se observan las células fantasma que se pueden reconocer como partículas de color rojizo marrón o parduzco en el humor acuoso. Glaucoma en la fístula carótido cavernosa. Una fístula arteriovenosa es una comunicación anormal entre una vena previamente normal y una arteria. La sangre dentro de la vena afectada se arterializa y la presión intravenosa aumenta de forma que el flujo de sangre venosa puede alterarse tanto en proporción como en dirección. Los signos clínicos de una fístula arteriovenosa se deben en su gran mayoría a esta dinámica vascular alterada, con la consiguiente reducción de la perfusión arterial, hipoxia ocular y congestión venosa. El signo clínico más frecuente es un glaucoma secundario de ángulo abierto debido al aumento de la presión venosa epiescleral, que a su vez da lugar a un aumento generalizado de la presión venosa orbitaria. Un glaucoma neovascular como resultado de la isquemia del segmento anterior y un cierre del ángulo secundario debido a congestión del tracto uveal como resultado de la presión aumentada en las venas vorticosas. Glaucoma en tumores intraoculares. Aproximadamente el 5% de los ojos con tumores intraoculares presentan una elevación secundaria de la presión intraocular dependiendo de la localización del tumor. Uno o más de los siguientes mecanismos pueden ser los responsables: bloqueo trabecular o cierre del ángulo secundario. En el bloqueo trabecular puede ocurrir una invasión por células neoplásicas de un tumor sólido que afecte directamente al trabéculo, originando a partir de un melanoma primario o un tumor metastásico de la uvea anterior. Raramente un tumor procedente de un retinoblastoma puede invadir también el trabéculo. Cierre del ángulo secundario. El glaucoma neovascular es el mecanismo más frecuente en los ojos con melanoma coroideo o retinoblastoma. El desplazamiento anterior del diafragma iris cristalino puede producir en un ojo con un melanoma del cuerpo ciliar o un gran tumor del segmento posterior. Glaucoma en el desprendimiento cilio-coroideo. El desprendimiento del cuerpo ciliar con rotación hacia adelante alrededor del espolón escleral da lugar a un desplazamiento anterior del diafragma iris cristalino. La cámara anterior pierde profundidad, lo que da lugar a cierre del ángulo por aposición sin iris bombé. Causas del desprendimiento cilio-coroideo: posoperatorias, congestión coroidea por un cierre escleral por desprendimiento de retina demasiado tenso, hemorragia supracoroidea después de cirugía intraocular. Las causas inflamatorias incluyen escleritis y enfermedad de Harada. Las causas vasculares incluyen malformación arteriovenosa, nanoftalmos y después oclusión de la vena central de la retina y síndrome de efusión uveal. Signos: cámara anterior extraordinariamente poco profunda que es plana en la periferia pero sin iris bombé, ángulo cerrado y desprendimiento coroideo. Glaucoma en el crecimiento epitelial en cámara anterior. El crecimiento epitelial en cámara anterior es una complicación rara de la cirugía o un traumatismo del segmento anterior. Las células epiteliales conjuntivales o corneales migran a través de la herida y proliferan en el segmento anterior de forma quística o difusa. Esta última se caracteriza por la proliferación de capas de células epiteliales sobre la córnea posterior, trabéculo, iris y cuerpo ciliar, y se asocia con glaucoma secundario con mayor frecuencia que la variedad quística. La elevación de la presión intraocular se debe a una combinación de sinequias anteriores periféricas previas frecuentes, destrucción del trabéculo por la membrana epitelial y/u obstrucción del trabéculo por células epiteliales descamadas y células inflamatorias asociadas. Entre sus signos clínicos podemos mencionar uveitis anterior postoperatoria persistente. La epitelización difusa se caracteriza por una membrana translúcida con un borde
afestoneado que afecta a la superficie corneal posterior y la cara vítrea anterior en el sector de la incisión. Distorsión pupilar. Glaucoma en la iridosquisis. La iridosquisis es una enfermedad rara que afecta típicamente a personas ancianas y suele ser bilateral. Se asocia con glaucoma de ángulo cerrado subyacente en cerca del 90% de los casos. Se ha sugerido que el cierre del ángulo agudo o intermitente da lugar a atrofia del iris debido a la presión intraocular alta. Entre sus signos podemos mencionar cámara anterior poco profunda. La iridosquisis suele afectar al iris inferior. La gonioscopía muestra un ángulo estrecho oclusible que puede asociarse con sinequias anteriores periféricas. Glaucoma congénito primario. Aunque el glaucoma congénito primario es el más frecuente de los glaucomas congénitos, todavía es una enfermedad muy rara que afecta a 1 de cada 10.000 nacimientos. El 65% de los pacientes son hombres y la mayoría de los casos de glaucoma congénito primario son esporádicos. Aproximadamente en el 10% de ellos hay una herencia autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Patogenia. El drenaje del humor acuoso en el glaucoma congénito primario está afectado como resultado de un desarrollo anormal del ángulo de la cámara anterior, no asociado con otras anomalías oculares mayores. Clínicamente, la trabeculodisgenesia se caracteriza por ausencia del receso angular, con lo que el iris se inserta directamente en la superficie del trabéculo con una o dos configuraciones: inserción plana del iris o la inserción cóncava del iris. En la inserción plana del iris, el iris se inserta en forma aplanada y brusca en el trabéculo engrosado, ya sea en o por delante del espolón escleral, mientras que la inserción cóncava del iris es menos frecuente. El tejido superciliar del iris se extiende sobre la unión irido-trabecular y el trabéculo. Al contrario que en los ojos con una inserción plana del iris, las estructuras angulares están oscurecidas por el tejido del iris sobrepuesto, que tiene aspecto de capas o consta de una red arborizada densa. Signos clínicos. Dependen de la edad de inicio y del valor de la presión intraocular. Ambos ojos están afectados en el 75% de los casos, aunque generalmente de forma asimétrica. 1. Una turbidez corneal. Suele ser el primer signo percibido por los padres. Está causado por edema epitelial y estromal secundario al aumento de la presión intraocular y puede asociarse con lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. El bufoftalmo se refiere a un ojo grande como resultado de la tensión debido a la presión intraocular elevada antes de los 3 años de edad. No suele ser referido por los padres a menos que sea unilateral y avanzado. A medida que la esclerótica se agranda, también se adelgaza y se vuelve translúcido. El ojo adopta un aspecto azulado debido a la visualización aumentada de la uvea subyacente. Clasificación. Tenemos el glaucoma congénito verdadero, glaucoma infantil y glaucoma juvenil. El glaucoma congénito verdadero, que está aproximadamente en un 40%, en el que la presión intraocular se encuentra elevada durante la vida intrauterina. Glaucoma infantil, 55% de los casos, en el que la enfermedad se pone de manifiesto antes del 3er cumpleaños del niño. Glaucoma juvenil, el menos común, en el que el aumento de la presión se produce después del 3er cumpleaños, pero antes de la edad de 16 años. Glaucoma en la facomatosis. Síndrome de Sturge-Weber. El síndrome de Sturge-Weber se caracteriza por nevus flameus y angiomas leptomeningeos intracraneales. El glaucoma se presenta en alrededor del 30% de los pacientes en el lado correspondiente al hemangioma facial, especialmente si la lesión afecta al párpado superior. La patogenia del glaucoma es motivo de discusión.
Una trabeculodisgenesia aislada puede ser responsable en los niños pequeños, mientras que una presión venosa epiescleral elevada asociada con una comunicación arteriovenosa en un angioma epiescleral puede causar aumento de la presión intraocular en los pacientes de más edad. Sin embargo, con frecuencia la causa no queda clara. La presentación del glaucoma en el 60% de los pacientes ocurre en los 2 primeros años de vida con bufoftalmo. En el resto, el aumento de la presión intraocular tiene lugar en cualquier momento entre la infancia o los primeros años de la edad adulta.